¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Aquí estamos en una nueva charla que está promovida por el Instituto Tricontinental de Investigación Social. En este caso vamos a presentar un libro homenaje que elaboramos hace muy pocos días. El domingo pasado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del intelectual peruano, latinoamericano y ya mundial a esta altura, José Carlos Mariátegui, y como parte de una iniciativa de Tricontinental y un conjunto de editoriales, elaboramos un libro homenaje que lleva su nombre, su apellido, y para ese libro le pedimos a los compañeros y las compañeras de la Escuela José Carlos Mariátegui que preparen una introducción eh, como parte de este volumen homenaje. Así que ese texto finalmente fue preparado por Lucía Reartes y por Yael Ardiles, que son parte de la coordinación político-pedagógica de la Escuela José Carlos Mariátegui, que hace vida desde Argentina, articulando con movimientos populares de todo el continente. Bueno, recomiendo mucho ese texto, esa introducción, que creo que da pistas y plantea algunos debates muy interesantes sobre la figura y sobre la obra de Mariátegui. Y de algún modo, mi función acá va a ser comentarles un poco el contexto en el que se desarrolla esta iniciativa editorial y también algunas generalidades respecto a la obra en sí. Como bueno, la mayoría de ustedes debe saber, es un pequeño libro homenaje, son 53 páginas en la edición virtual. Dentro de pocos días esperamos ya tener una primera tirada de una versión impresa que va a ser de algunas páginas más. Eh, y está compuesto básicamente por 5 textos. El que recién les comentaba, que fue elaborado desde la Escuela José Carlos Mariátegui, que es una introducción. Un texto que aportaron compañeros de la editorial Expresado Popular de Brasil, que lo editó en portugués en simultáneo, que es un texto de la década del 90 del intelectual brasileño Florestan Fernández, que es de algún modo el padre o uno de los padres de la sociología crítica en este país. Es un texto muy interesante, como todo lo que ha producido Florestan en su vida, y además se da la particularidad de que ese texto se desarrolla en el contexto del homenaje a Mariátegui que se da en los 90, que es una situación de defensiva estratégica muy fuerte para el campo revolucionario y de una crisis también ideológica muy fuerte, donde se pone en cuestión no solo la experiencia de la Unión Soviética, que hacía pocos años que se había derrumbado, sino todo el conjunto, el cuerpo teórico del marxismo que alumbra esa experiencia a principios del siglo XX. Y por otro lado, elegimos de conjunto y con varias manos interviniendo 3 textos de la vasta obra de la Mauta, que son Ética y Socialismo, eh, Las Reivindicaciones Feministas, que me parece que es un texto no tan conocido y muy recomendable, eh, y el clásico Aniversario y Balance, donde, bueno, ahí Mariátegui pronuncia varias de las frases que van a trascender hasta el día de hoy muy fuertemente, ¿no? Los clásicos, ni calco ni copia y demás. Me interesaba en este caso, además de presentar la obra y a la compañera y al compañero que nos van a comentar algunos elementos respecto a la producción intelectual de Mariátegui, a la figura y la significación de él, en, trayéndolo en relación a la actualidad que tenemos y a las tareas que tenemos en este momento histórico. También me parecía interesante comentarles un poco el contexto en el que se desarrolla esta producción, mirándola desde la editorial Batalla de Ideas, que es el espacio en el que participo y que es la editorial que la editó en español. Esta obra, y probablemente algunas más, fue editado en 6 idiomas. Expresado Popular la editó en portugués y otras 4 editoriales la editaron en diferentes idiomas de la India. Les World Books la editó en inglés y otras 3 la editaron en tamil, en malayalam y en hindi, que son idiomas tal vez desconocidos para los que vivimos en estas latitudes, pero que considerando la población que tiene India, podemos dar cuenta que bueno, es una buena cantidad de gente la que habla esos idiomas, aunque para nosotros sean exóticos. Hay regiones enteras que hablan uno u otro idioma, eh,
y estamos hablando de decenas de millones de personas. Más allá de lo cuantitativo, para Batalla de Ideas en este caso, es interesante estar participando de un proceso que recién inicia, que de algún modo, sobre todo los compañeros y las compañeras de Let's Work Books, con Vijay Prayad, que es el coordinador global de Tricontinental a la cabeza, lo están empujando con mucha fuerza, y que tiene que ver con la posibilidad de ir gestando un espacio donde las editoriales del pensamiento crítico, como es Batalla de Ideas, como es Expreso Popular, que está ligada al Movimiento Sin Tierra de Brasil, y muchas otras, podamos ir confluyendo, compartiendo experiencias y también produciendo obras en conjunto. Este proceso de articulación que recién está arrancando y sobre el cual tenemos unas cuantas expectativas, hay que decir que tiene mucho que ver con la experiencia en sí de Tricontinental como instituto de investigación, y a su vez ambas se relacionan con una experiencia de articulación que creo que es lo realmente trascendente de todo esto, de los movimientos populares de todo el mundo. Esta experiencia de la Asamblea Internacional de los Pueblos, y como parte de sus iniciativas van floreciendo, así como Tricontinental y como esta incipiente articulación de editoriales, una cantidad de espacios de relaciones, de movimientos y de fortalecimiento del trabajo común que me parece que de algún modo indican cuál es el camino para esta etapa tan complicada, tan trágica y al mismo tiempo con tantas posibilidades de ruptura como estamos viviendo en este momento. Cuando pensábamos esta charla con Lucía y con Yael, lo que de algún modo coincidíamos en que la idea es que fuera bastante breve. Sabemos que hace 3 meses que venimos mirando vivos y diferentes charlas, debates por esta vía, en el marco de esta situación que tenemos que atravesar de una pandemia terrible. Así que por mi parte, simplemente dejar abierta la invitación para que ustedes, quienes están ahí escuchando del otro lado, puedan aprovechar los canales virtuales para hacer preguntas, hacer intervenciones, y también, si les interesa, escribir a editorialbatallaideas@gmail para pedir la versión digital del libro, que puede ser en PDF, en EPUB o en Mobi, o cuando esté impresa puedan adquirir la versión impresa. Así que, sin más, le dejo la palabra a Lucía para que, bueno, o a Yael, para que puedan hacer su intervención. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, Fer, muchas gracias en principio por la invitación, por armar este espacio. Obviamente a vos, a través de vos, a Batalla de Ideas, al Instituto Tricontinental y a todo el conjunto de editoriales que se están poniendo al hombro esta tarea un poco de sistematización, de recuperación de una serie de autores que son fundamentales para el pensamiento emancipatorio latinoamericano, especialmente al trabajo editorial, y ahí ya empezamos con los primeros rescates un poco de Mariátegui en términos de proyecto político editorial, porque Mariátegui también tuvo uno, ¿no? Él un poco funda la editorial Minerva, y a partir de ahí un poco edita varias de sus obras, y es algo que también continúa presente, ¿no? Como proyecto político editorial, como difusión de ideas emancipatorias del pueblo latinoamericano. Cuando pensamos un poco con Yael, con los compañeros y compañeras de la Escuela Mariátegui, un poco la importancia de volver a Mariátegui, de pensar en Mariátegui, de pensar justamente en recopilar una serie de artículos, obviamente lo que charlábamos y lo primero que se nos venía un poco a la cabeza es que Mariátegui no es un autor conocidísimo por el campo popular argentino, sí, eso siempre da un plus también para rescatar una figura no tan conocida, pero que obviamente se debe a una serie de condiciones históricas, del propio proceso peruano, ¿sí? del propio proceso que vive Mariátegui en Perú, al contexto internacional, ¿sí? Al contexto latinoamericano e internacional de 1930, que es el momento en el que él muere. Pero justamente cuando decíamos, bueno, entonces, ¿por qué recuperarlo cuando no es una figura que podríamos decir tiene arraigo en las masas populares argentinas? Bueno, ahí lo que pensamos con Yael en por qué escribir este prólogo, un poco esta introducción, y también en qué nos parece que tiene que ser el libro, también para la gente que está escuchando, para qué puede servir este libro, podríamos decir, se nos ocurría pensar que en primer lugar, los artículos que un poco ahí compilamos, que los comentaba Fer,
no queremos cristalizar ahí la obra acabada de Mariátegui, o no queremos cristalizar ahí al último Mariátegui o al mejor, sino que en definitiva son todas claves diferentes e invitaciones a la lectura de este autor que no es muy conocido, justamente en el campo popular argentino. Pero en segundo lugar, también nos parecía importante responder un poco esta pregunta, y eso es un poco lo que intentamos hacer en el prólogo, en esta introducción, es ¿de qué le sirve a una compañera que está levantando hoy una olla popular en el barrio José Luis Cabeza o en Villa Fiorito, Mariátegui? ¿De qué le sirve a una productora rural del cordón frutihortícola de La Plata volver a Mariátegui? Bueno, podríamos pensar que en este contexto de urgencia, de crisis económica que apremia y obviamente de devastación de puestos de trabajo, etcétera, una respuesta fácil es, bueno, en nada, ¿no? En nada, porque hay urgencias que están un poco poniéndose de antemano a esta situación. Ahora, nos pareció un poco que, cavando un poco, ¿no? Reconstruyendo un poco en su obra, en su andar, hay muchísimos elementos que nos pueden servir justamente a los militantes y las militantes populares argentinas del 2020, incluso en un contexto de pandemia y de crisis mundial, pensábamos, ya que Mariátegui escribe en un contexto de crisis mundial total, ¿no? O sea, de crisis del liberalismo como sistema de idea, como sistema hegemónico, de la crisis de Inglaterra, de la debacle de Inglaterra como hegemón, y un poco, bueno, nos encontramos en un contexto bastante similar, ¿no? La pandemia tal vez ha acelerado varios procesos, pero es un contexto de crisis de Norteamérica, y un poco estamos en un contexto en donde es necesario pensar qué tipo de pensamiento emerge en la crisis también, ¿no? Y un poco Mariátegui también nos da unas claves para pensar justamente qué tipo de pensamiento surge en la crisis. Entonces digo, un poco nuestra idea ahora era, con Yael, rescatar algunos elementos primero de la vida de Mariátegui, un poco quién es, porque tal vez ni se conoce quién es, qué hizo, cuál es su militancia, ¿sí? Porque también una característica de Mariátegui y de varios pensadores y pensadoras de su momento es que no eran pensadores marxistas y socialistas, ¿no? Del pensamiento emancipatorio, es que no eran simplemente escritores, sino que eran escritores y militantes, ¿no? Esa es una característica que después se va a romper, pero que en principio y para su época, al igual que Gramsci, al igual que Lukács, eran todos militantes, ¿no? Eran pensadores y militantes, que Rosa Luxemburgo, que Alejandra Kollontai, etc. Entonces, ¿por qué rescatar un poco su pensamiento? Pensamos justamente en recomponer un poco quién era, en primer lugar, y en segundo lugar, ver también cómo se rescata y qué elementos podemos pensar como actuales o que nos sirvan de vuelta para la militancia popular de nuestros días, ¿no? Bueno, en términos breves, Mariátegui nació en Perú, en Moquegua, ¿sí? En 1894. Él formó parte de una familia de bajos recursos. Su padre, que era un empleado público, los abandona muy tempranamente. Y bueno, la madre se tiene que trasladar por cuestiones económicas para mantener a sus hijos a Lima, y uno de los primeros acontecimientos que son estructurales para el resto de su vida de Mariátegui es que a los 8 años, en la escuela primaria, sufre un accidente en una pierna, y ese va a ser un problema que lo va a acompañar el resto de su vida, ¿sí? Eso va a hacer, primero, que se quede postrado años en una cama, en un hospital a los 8 años de edad, por lo tanto que no pueda continuar sus estudios en el nivel primario, es decir, estamos hablando de un peruano que a principios de 1900 no fue a la escuela, ni fue a la universidad, ni fue al secundario, ¿no? De hecho era casi analfabeto, su hermana le termina de enseñar a escribir y a leer. Y que además después le va a causar una serie de problemas a lo largo de su vida, y le va a hacer, de hecho, perder una pierna ya más adelante, ¿no? En los 20, que pierde una pierna, y finalmente que muera muy joven hacia 1930. Entonces, bueno, este es un poco la vida o el contexto en donde nace Mariátegui. Y otra de las características que acá, digo, podemos llegar a hablar de un primer Mariátegui, ¿sí? Que es un poco desde su nacimiento hasta 1919. A los 14 años de edad,
Mariátegui ingresa a trabajar en un diario que se llama La Prensa, ¿sí? Primero como un cadete, como un chepibe, podríamos decir acá en Argentina, ¿sí? Pero después también por característica autodidacta de Mariátegui, ¿sí? Por la misma avidez de lectura, por su devoción de la lectura, la escritura, él va a empezar a escribir y pronto va a estar en la plana mayor de este diario bastante reconocido de Lima, ¿no? En este momento, digo, para que tengamos en cuenta, de acá hasta 1919 es un periodo de gran convulsión social en el Perú, hay ascendencia de grandes movimientos populares, sociales, no solo el movimiento obrero, que parece el más clásico para la izquierda tradicional, que sí era un contexto de gran revuelo en el movimiento obrero, de huelgas obreras importantes, de un gran movimiento por una jornada de 8 horas, laboral de 8 horas, pero a eso se le suma algo que para nosotros y nosotras tal vez es más conocido, pero para la izquierda de ese momento está bastante invisibilizado, que es el ascenso de un fuerte movimiento estudiantil, obviamente influido por el 18 cordobés, ¿no? Pero que tiene un impacto en toda Latinoamérica y en Perú tiene un impacto bastante grande. Entonces, el ascenso del movimiento estudiantil, también un movimiento de mujeres bastante fuerte, digo, en ese momento no se llama feminista, pero sí de mujeres, que empieza a tomar las calles, que incluso apoya las huelgas obreras, y que de hecho deja 2 muertas en 1917, si mal no recuerdo. Y un periodo de enormes levantamientos indígenas, ¿no? O sea, esto es una emergencia de las clases subalternas que están peleando por condiciones dignas de vida en líneas generales de todos los sujetos y sujetas oprimidas que están emergiendo en ese momento, y que, de vuelta, hacen de este primer periodo un periodo muy interesante, muy rico también en lo que ve Mariátegui, en lo que interpreta, en lo que va a poder percibir y actuar. Él se va a encontrar durante toda su vida vinculado al movimiento obrero principalmente, pero no va a desconocer que existe también ahí, justamente en la opresión y en la subalternidad, para ponerlo en términos de Gramsci, el potencial emancipatorio, ¿no? El potencial de transformación y sobre todo, obviamente, en el abandono del sectarismo y la unificación de la lucha de los oprimidos y las oprimidas. Entonces, en este primer periodo también se va a vincular con toda la intelectualidad peruana en el marco del diario La Prensa, pero después, vinculándose a otros diarios, revistas, empieza a escribir de vuelta de manera autodidacta, sin haber terminado ni siquiera el primario, diferentes revistas, ¿no? Turf, Lulú, después empieza él mismo a editar un diario que se llama La Noche, en contraposición a un diario oficialista que se llama El Día, ¿no? Toda una serie de diarios, todo un laburo ahí de no solo escritura en periódicos y revistas de la época, sino también fundación propia, ¿no? Siendo director de varios de ellas, que de vuelta esto lo van a acompañar hasta los últimos días de su vida. Entonces, sobre todo en los últimos años, y muy influenciado también, obviamente, por todas estas revueltas que comento, pero también por la Revolución Rusa en 1917, Mariátegui empieza a tener una visión cada vez más crítica obviamente, de la sociedad del Perú de 1918-19, ¿no? Un régimen oligárquico, gamonal. En ese momento estaba Leguía, ¿no? Primero gana las elecciones, pero después implementa un régimen dictatorial fuertemente represivo, entonces él va a ser muy crítico del gobierno de Leguía. Eso le vale hacia 1919, bueno, primero represiones, obviamente, incluso ataques personales a su casa por parte de militares, le va a valer en 1919 un exilio encubierto por parte del gobierno de Leguía, justamente. Este primer periodo, donde él se vincula con la vanguardia literaria, donde incluso se relaciona con González Prada, digo, con toda la intelectualidad peruana indigenista, eso es muy fuerte en el carácter después de todos sus escritos posteriores, él posteriormente lo va a desconocer, ¿no? Va a decir, bueno, esta era mi edad de piedra. Ahora, si una rescata y ve todo lo que implicó esa edad de piedra para Mariátegui, bueno, evidentemente de esa efervescencia social, de todo ese bagaje, ¿no? De luchas y teórico, etcétera, es que también podemos pensar el segundo momento de su vida. A Mariátegui lo exilian en 1919, recorre Europa, finalmente se asienta en Italia,
Y ahí conoce al marxismo, pero un marxismo bastante particular, ¿sí? El marxismo italiano de 1920, 1919, 20. Esto es, con una característica muy fuerte de alza de luchas obreras por un lado, por otro lado la emergencia, el ascenso del fascismo también, ¿no? Es decir, emergencia de movimientos fuertes de masas con características opuestas, y por otro lado, lo que evidencia también, y se evidencia un poco en su pensamiento, y en otros textos que son muy interesantes para ver, es esta característica que comentaba al principio de crisis del liberalismo como sistema de ideas, ¿no? Como sistema de forma de entender el mundo, ¿no? Ahí en Dos concepciones de la vida, por ejemplo, un texto muy conocido de él, justamente va a criticar al positivismo, al racionalismo como lo conoce el positivismo, a estas ideas evolucionistas de la historia, y justamente va a destacar, además de tener este elemento fuertemente antipositivista que va a caracterizar todo el pensamiento de Mariátegui, y va a ser muy diferente incluso a marxistas de su época, es esta idea de que los elementos, hay un pensamiento bien romántico de Mariátegui, ¿no? Bien de crisis, de vuelta, como para pensar también los links con este momento histórico, los componentes emotivos que guían la acción, ¿no? Los componentes justamente de mito, le va a llamar él, retomando el pensamiento de Sorel, y bueno, en parte todo ese bagaje de ideas italiano, que guían un poco a las prácticas de los subalternos, justamente, ¿no? Estas van a ser ideas que él, bueno, además del marxismo, él va a decir que acá desposa una mujer y varias ideas. En este contexto particular de Italia, él toma ese bagaje, rompe con, podríamos decir, el viejo Mariátegui, y cuando vuelve en 1923 a Perú, bueno, un poco ahí podemos decir que arranca un nuevo Mariátegui que ya se define claramente como marxista, ¿sí? Ahí podemos decir es el primer marxista latinoamericano definido de esta forma, y lo que va a plantear, y después lo va a plantear con mucha más claridad justamente, es cuál es el carácter de ese socialismo latinoamericano, peruano y latinoamericano. En este periodo, del 23 al 30, que él muere, hay una serie de ideas que él va a desarrollar, que son muy buenas, muy de vuelta, muy recomendable para leer, y esperamos que el libro sea una invitación a esa lectura, porque él ahí empieza a vincularse en un doble plano, ¿no? En el plano internacional, él, desde que vuelve a Italia, jamás deja de tener vínculo con el plano internacional. Está siempre pendiente y siempre de vuelta, desde su labor periodística, pero en vinculación con el movimiento obrero permanente. Entonces, una pata en lo internacional siempre, ¿sí? Internacionalismo va a plantear, para entender un poco la realidad peruana, hay que entender la realidad internacional, pero a su vez con un fuerte nacionalismo. Es decir, no podemos entender justamente la realidad, por ejemplo, indígena del Perú, sin entender la cuestión del indio en Perú, si no atendemos al carácter nacional particular que tiene las condiciones de las formaciones históricas en el Perú, ¿no? Entonces, ese es un movimiento interesante también que de vuelta no tienen los marxistas de su época, que es este nacionalismo internacionalista, podríamos decir, que toma Perú en Italia y que durante toda su vida lo sigue desarrollando. Luego de eso hay una cuestión que va a marcar, obviamente, entiendo yo por qué Mariátegui es olvidado post 30, que tiene que ver en el plano nacional, sobre todo, con que se funda el APRA, ¿sí? En México, Haya de la Torre en el exilio, él como referente del movimiento estudiantil también lo exilian a Haya de la Torre, y se queda en México varios años, de hecho casi toda tiene pocos cruces personales en sí con Mariátegui, pues se cruzan en el exilio, podríamos decir, uno es de México, el otro es de Italia, cuando vuelve Haya de la Torre seguía en México, funda el APRA desde México, y un poco un año más tarde Mariátegui empieza a participar de las primeras células del APRA peruano, ¿sí? Esto un poco obviamente va a caracterizar una forma de intervención en la realidad peruana, diferente un poco a lo que él, sintiéndose parte de la revolución bolchevique, ¿no? del pensamiento socialista y marxista, conformar una alianza antiimperialista, le llama él, bueno, no era un poco lo que estaba dictando el Partido Comunista en ese momento,
Entonces él va a entrar en el APRA y va a tener una serie de tensiones en el plano internacional con la Internacional Comunista, básicamente, ¿no? Sobre todo Codovila, argentino, que va a plantear justamente que hay que tener recetas, si se quiere, iguales para toda Latinoamérica, porque forman parte de un mismo polo social, por lo tanto no tendría que haber diferenciación en lo que se hace en Perú de lo que se hace en otras latitudes. Obviamente, Mariátegui va a ser crítico de las visiones más etapistas que tiene la Tercera Internacional, sobre todo en clave latinoamericana, que está conducida por Codovila. Y obviamente va a empezar a participar de los debates presentes en el momento del Perú, entre el 23 y el 28, fundando, de vuelta, revistas, editoriales, etcétera, y también participando de, obviamente, los debates propios de la época, y ahí me parecía interesante resaltar algunos de los que escribe, en donde destaca el papel de la mujer, la importancia de que una sociedad nueva, las mujeres tengan otro rol central que no sea el que esta sociedad les ha dado, que es el de domesticadas, mujeres que están en su casa, sino la nueva sociedad tiene que implicar una nueva mujer, justamente. Es interesante pensarlo también, de vuelta en el contexto peruano, con las complejidades de la época, y va a desarrollar con fuerza también el pensamiento indigenista. ¿Sí? Hasta el 25 siguen habiendo fuertes levantamientos indígenas, y Mariátegui obviamente va a tomar nota de todo esto, de hecho, a ayudar a muchos de estos levantamientos, etcétera, con una serie de intelectuales en la época. Bueno, obviamente forma parte de esto, ¿no? Podríamos decir de vuelta, es un militante, es un pensador y es un militante, ¿no? Y este clivaje, si se quiere, no solo es dicho por Mariátegui, que se siente parte del movimiento obrero, sino que el mismo movimiento obrero, sobre todo obrero, le reconoce a Mariátegui también ese lugar, y en la medida en que Mariátegui fue reprimido, primero se lo reprime por acusarlo de una conspiración comunista, después de una conspiración judía, ¿no? El gobierno de Leguía durante todo ese periodo lo va a estar buscando, lo va a estar persiguiendo. El movimiento obrero lo defiende, va a la casa de Mariátegui, hacen marchas que se dirigen hacia la casa de Mariátegui en su defensa, etc. Podríamos marcar un quiebre en 1928, que varios de los textos que están en el libro están ahí, que es cuando él rompe con Aya de la Torre, ¿sí? En ese momento, cuando Aya de la Torre define que no había que seguir con el APRA, sino que había que hacer un partido nacionalista, de carácter burgués, plantea Mariátegui, y por lo tanto plantea, no hay que hacer un partido nacionalista. En ese contexto, en paralelo, se funda el PC, él funda el PC junto con una serie de intelectuales cercanos y militantes obreros, funda el PC, pero de 1928, que rompe con el APRA, 1930, que muere muy joven, a los 35 años de edad, o sea, tiene mucha producción política para lo joven que muere. En estos 2 años, de vuelta, va a ser 2 años más, donde no solo produce los 7 ensayos, ¿sí? Bueno, ahí produce Aniversario y Balance, que es este texto en donde rompe con el APRA y plantea justamente que el socialismo no tiene que ser ni calco ni copia, ¿sí? Sino creación heroica de los pueblos latinoamericanos. Y se va a vincular fuertemente en este último periodo, a partir del PS, con, bueno, no solo el Internacional Comunista, que conté un poco ya los debates, sino con la Sindical Roja, ¿sí? Y con el movimiento obrero, y él va, de hecho, a escribir de puño y letra un poco el documento para dar origen a una comisión pro-CGT, una Central General del Trabajo de Perú. Y en esa misma, esto ya casi hacia el final de su vida, en esa misma documento para iniciar, él no solo reconoce el papel del obrero, sino que tiene apartados para hablar de la juventud, para hablar de la mujer, para hablar del indígena, para hablar del campesino, es decir, una visión muy integral justamente de lo que son las luchas subalternas en América Latina. Bueno, yo voy cerrando acá. La obra de Mariátegui, obviamente en 1930, por las diferencias que él tenía con el mismo APRA hacia lo interno y con la Internacional Comunista hacia afuera, hacen que cuando muere Mariátegui,
su pensamiento sufre una especie de sepultura, ¿no? Yo creo que un poco hoy somos herederas de eso, ¿no? De un poco la sepultura que sufre su pensamiento, tanto en manos del PS, que ni bien muere, lo transforman en PC para estar en sintonía con la Internacional Comunista, como del mismo APRA, a lo interno de APRA, el Partido Nacionalista, a lo interno del Perú, que destierran un poco al Perú, el PC le hace un homenaje, le hace un homenaje, lo reconoce como el fundador, y a su vez destierra su pensamiento, planteando incluso que no es marxista, ¿no? Hace un planteo, hay un giro de desconocer el pensamiento crítico de Mariátegui. Bueno, yo dejo un poco ahí, la idea era recomponer un poco algunos elementos de vuelta, entendemos nosotros, un pensador que no es tan conocido para Argentina, recomponer algunos de estos elementos, y también ver en esta reconstrucción un poco de su vida, el contexto histórico, y también muchas de estas ideas de por qué él sigue siendo tan actual, ¿no? Bueno, la verdad que con ese pantallazo tenemos una visión bastante completa ya de Mariátegui. Yo por ahí habíamos coordinado con Lu antes de que pudiera hablar, bien sintético también, entendiendo que esta es la presentación y una invitación a poder descargar el libro, a poder leerlo. Poder hablar un poco desde dónde recuperamos a Mariátegui, y por ahí retomando algunas intervenciones de Fer y de Lucía que me antecedía. Bueno, plantear, digamos, yo creo que es como un elemento muy ponderante de que Mariátegui en la actualidad no es conocido, digamos, en el campo popular argentino, en la militancia, y se ha sobrevivido, digamos, ha sido gracias al esfuerzo de las organizaciones populares del continente, que eso no es un elemento menor. Entendamos de que muchos intelectuales y revolucionarios y revolucionarias, muchas figuras de la historia que hoy levantamos en nuestras banderas, han sido ocultadas, invisibilizadas, digamos, en una disputa por el relato de la historia, ¿no? En ese sentido, no lo quería dejar pasar esto. Me parece una excelente iniciativa de Batalla de Ideas poder estar editando este libro en su 126 aniversario. Y también, digamos, universalizar, si se quiere, o difundir a otras escalas también, digamos, el pensamiento de Mariátegui, porque un poco, digamos, desde dónde lo recuperamos a Mariátegui tiene que ver con la capacidad con la que él articula las luchas del tercer mundo en su época, ¿no? Entendamos que para 1900, 1915, 1920, el continente era el continente, digamos, nuestro americano, estaba en pleno proceso, digamos, de industrialización. Perú para ese entonces tenía una economía que no tenía, digamos, un sistema nacional. El 80% de las masas del continente eran indígenas, y Mariátegui tiene esa gran capacidad para articular las luchas del tercer mundo, ya que en su época, digamos, las grandes influencias que él recibe son la Revolución Mexicana, que ya había estado en marcha desde 1910, como un claro faro antiimperialista, con un fuerte componente campesino también. La Revolución Rusa de 1917, que a la vez influencia lo que decía Lucía antes, la reforma universitaria acá en Córdoba. Entonces Mariátegui es un poco, digamos, la expresión de ese clima de época en donde existe, digamos, toda una ruptura con el viejo mundo, ¿no? Y un poco, digamos, desde el lugar que queremos recuperarlos también es discutir esta idea de que Mariátegui es nuestro clásico, digamos. Los clásicos nuestros no son solamente los pensadores o revolucionarios europeos, que son el marxismo ortodoxo, si se quiere, o por ahí lo que se
defiende, digamos, sino que también, digamos, hay un montón de pensadores y pensadoras, revolucionarios y revolucionarias norteamericanas, que también, digamos, tienen una consistencia teórica, ideológica y una coherencia en su práctica que debemos recuperar. Mariátegui lo entendemos de esa forma. Un poco tiene que ver con esta cuestión de la colonialidad del saber que plantearía Aníbal Quijano, ¿no? Entonces decimos que Mariátegui hoy por hoy es necesario recuperarlo. Ha sobrevivido, digamos, en algunos círculos académicos, en algunas universidades, y ligado a eso, algunas experiencias organizativas que tienen que ver con organizaciones universitarias o círculos de estudio o cátedras, digamos, que llevan y que recuperan el pensamiento de Mariátegui. Pero bueno, como primer elemento quería destacar eso. Después también lo recuperamos desde su invitación a la creación heroica. Él tiene la gran capacidad, digamos, de recuperar el pasado del Perú y de nuestra región y articularlo con un método de análisis de la realidad que es el marxismo, ¿no? Ahora bien, de marxismo ya se hablaba antes, digamos. Mariátegui no es el primero en hablar del marxismo. Lo que hace Mariátegui sí es un giro a pensar desde el marxismo y también desde la realidad de su pueblo, que es el Perú, qué respuestas puede dar a los problemas que tenía ese país, ¿no? Entonces, entendiendo que en el Perú, que contaba con la historia de rebeliones tan grandes como las que encabezaron Tupac Amaru y Micaela Bastidas, desde la gesta heroica que habían encabezado Bolívar, San Martín, también desde el pensamiento de una intelectual que fue muy invisibilizada como Flora Tristán también, Mariátegui logra articular todo eso que estaba dando vueltas con la realidad indígena también de su país. Y él plantea, digamos, en los 7 ensayos, una solución concreta, digamos, que tiene que ver con el problema del indio, con el problema de la tierra, y hace una fuerte crítica, digamos, a esta modernización, a este mito del progreso que trae el capitalismo. Porque él plantea, cuando estábamos en el virreinato, muchas de las críticas que hacían los sectores burgueses, o la proto-burguesía, si se quiere, tenían como una certeza, una consistencia ideológica en que el feudalismo atrasaba. Bueno, una vez que se logra, digamos, avanzar hacia la etapa capitalista, Mariátegui va a denunciar de que la república es la que condena, digamos, las condiciones de explotación más crueles aún que las condiciones a las que los disponía el virreinato. Él plantea, pudimos avanzar en un sistema de leyes, pero que al final se terminaron convirtiendo en privilegios de sectores de la burguesía. Hay un montón de sectores, digamos, de la sociedad que están quedando excluidos de ese sistema jurídico. Plantea de que hay todo un comercio que empieza, digamos, a beneficiar, pero a ciertos sectores de la sociedad y no al conjunto, digamos. Y plantea de que toda esa lucha que encabezó los sectores que después se convertirían en la burguesía nacional del Perú, para disputar la cultura, una vez que lo lograron hacer, que lograron sacarse, digamos, las cadenas feudales que los ataban, vuelven a defender como suyo, como propiedad de una clase, y que con el mismo desprecio con el que lo hacían los colonialistas, digamos. Entonces, por ahí está bueno, digamos, pensarlo en esa clave, ¿no? Para pensarlo desde la actualidad. Y después, el por qué. ¿Por qué recuperar a Mariátegui? Ahí, para pensar un poco en esto que estaba diciendo Lu, el marxismo latinoamericano tiene algunas características que son potencia en lo que para el marxismo europeo
fueron limitaciones. Mariátegui, a partir de lo que es como el retorno, o el Mariátegui más maduro, si se quiere, expresa a lo largo de todos sus textos una articulación entre la razón y la fe, digamos. Él hace una articulación muy interesante que después muchas de las corrientes que nos identificamos dentro del marxismo latinoamericano también reivindicamos. Por ejemplo, él planteaba de que la revolución no era solamente la lucha por el pan, o sea, él planteaba que la revolución no era solamente para los obreros la disputa por el pan, sino también, digamos, la disputa por la belleza, por el arte, por todo lo que tiene que ver con la realización del espíritu humano, digamos. Y en ese sentido, la fe, como elemento movilizador, como esto que planteaba Lucía, que él reivindica como mito, es, digamos, uno de los elementos característicos del marxismo latinoamericano. Así también el antiimperialismo. O sea, el marxismo latinoamericano se funda básicamente desde una fuerte impronta antiimperialista. Entendamos que en esa época en la que Mariátegui escribe, los Estados Unidos habían empezado a desarrollar su doctrina, digamos, la doctrina Monroe, ¿no? La famosa conocida, la famosa doctrina Monroe. Y ahí, para esto como dato, digamos, secundario, pero que también hace al espíritu de esta presentación del libro, hay dos autores más que se podrían articular, que se conjugan, digamos, bastante con el pensamiento de Mariátegui, que son Manuel Ugarte, que es contemporáneo a Mariátegui, que Manuel Ugarte es argentino, fue el único argentino, de hecho, que participó en la Segunda Internacional Comunista. A él lo envían, digamos, en representación del Partido Socialista, que en esa época encabezaba Juan B. Justo. Pero bueno, Manuel Ugarte se termina alejando del Partido Socialista por crítica por izquierda, se podría decir. En ese sentido fue un argentino que estuvo participando de la Segunda Internacional Comunista, en la que participaron Lenin, Rosa Luxemburgo, y que él tiene toda una militancia muy activa en contra del imperialismo, digamos. Es el primero en escribir un libro que lleva el título de Patria Grande. Y después hay otro intelectual más que también tiene mucha influencia y que es contemporáneo a Mariátegui. Digo, tiene mucha influencia para revolucionarios que vinieron después, que son continuadores de la herencia de Mariátegui y del marxismo latinoamericano. Que se llama Aníbal Ponce, otro argentino que tiene una obra muy conocida, que después Santucho va a hacer una analogía a uno de sus libros, Roberto Santucho, un revolucionario argentino, que se llama Humanismo burgués, humanismo proletario. Ahí hace todo, Aníbal Ponce hace toda una crítica a lo que tiene que ver con estas ideas reformistas o burguesas que tienen que ver con la defensa de los valores que promueve el capitalismo, ¿no? Los valores que tienen que ver con la modernización y eso. Entonces, si ubicamos esa tríada, Aníbal Ponce, José Carlos Mariátegui como propulsor del socialismo indoamericano y Manuel Ugarte como impulsor del antiimperialismo, vamos a ver, digamos, que después hay muchos de los revolucionarios que son como herederos y continuadores, como es el caso del Che Guevara o Roberto Santucho que mencionaba antes, que recuperan estas ideas de un marxismo arraigado, que pueda dar, digamos, explicaciones a los problemas concretos de nuestro continente, que esto tiene que ver con incluir a las masas excluidas, que en su mayoría eran indígenas, campesinos,
que tiene que ver también con potenciar un elemento que hace a nuestra realidad, que es la fe. Acá hay una implantación muy fuerte, digamos, después de la época colonial, de una fe cristiana, que en Europa significó una limitación, pero acá, digamos, se resignifica con muchos elementos populares y se convierte en potencia. Y bueno, por ahí un poco desde ahí es el planteo del por qué recuperarlo. También, digamos, entendamos que no somos los primeros, digamos, o sea, ahora estamos en una generación, como bien decía Lucía, que está repensando el mundo en su complejidad y en su totalidad, si se quiere, por la fuerte crisis que estamos atravesando, crisis de valores, crisis de pensamiento, crisis de estrategia, y que Mariátegui escribe pensando en un contexto que tiene similares características, pero sobre todo porque hubo una generación en los 70 en Argentina, que por ahí podemos ubicar como referente a Pancho Aricó, que también se dedicó, digamos, a recuperar el pensamiento de Mariátegui, armando círculos de estudio, investigando, recuperando escritos, y que lamentablemente fue cortada por la dictadura argentina, la última dictadura genocida de 1976. Y bueno, posteriormente, nuestra generación lo está empezando a recuperar, a difundir, a través de, bueno, con Lucía y un par de compañeras más, somos parte de una escuela de formación política que lleva el nombre de José Carlos Mariátegui. Como decía antes, hay organizaciones ligadas a la universidad que también recuperan su nombre, hay cátedras libres, y bueno, ahora, por suerte, desde la editorial Batalla de Idea, que es una editorial también que se dedica a difundir un pensamiento crítico, y desde el Instituto Tricontinental tenemos la oportunidad de expandir, digamos, el pensamiento de Mariátegui, que consideramos nuestro clásico, que consideramos como fundador del marxismo latinoamericano, y ojalá que pueda entusiasmar a todas las personas que tengan la oportunidad de leer este libro. Así que, bueno, eso sería más o menos lo que tenía para compartir en este momento. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias, Lucía. Bueno, quedamos a la espera de algún comentario o de alguna pregunta en relación al libro. Mientras tanto, me gustaría pasarles algunos anuncios. El libro, como les decía al principio, ya está a nivel digital disponible para que lo puedan descargar. Lo pueden descargar de la web de Tricontinental. Creo que en el chat también hay un enlace para que ustedes lo puedan tomar de ahí. Ahí en la web no está en otras versiones que sí están elaboradas, que son en EPUB y en Mobi, que sirven para dispositivos electrónicos, para leer libros de esa manera. Va a estar impreso, esperamos que en unos 10 días más o menos. Bueno, ahora la imprenta está en este contexto de pandemia con ritmos diferentes, pero calculamos que en 10 o 15 días ya vamos a tener el libro en nuestras manos. Estamos trabajando a partir de hoy una preventa hasta fin de mes a 200 pesos, así que lo pueden pedir también en nuestro formulario web, o si no al correo de la editorial, que es editorialbatallaideas@gmail.com. Y bueno, como planteaba recién Yael y como planteaba también antes Lu, la idea es, y como lo plantea el propio texto que elaboraron desde la Escuela Mariátegui, la idea no es hacer un homenaje en términos meramente anecdóticos, sino recuperar los debates que planteaba y los conceptos que planteaba Mariátegui hace casi un siglo, para que sean fructíferos para nuestros debates actuales, ¿no? Y para que usarlos, usar esos conceptos, esas prácticas que están sintetizadas en estos conceptos en función de nuestros propios desafíos, ¿no? De algún modo sería muy contradictorio que nosotros tomáramos el pensamiento de Mariátegui como calco o como copia, cuando justamente él estuvo
bregando toda su vida, toda su corta vida, para que eso no sucediera. Así que la idea es sumar un nuevo aporte a los tantos que necesitamos adquirir, debatir, polemizar en función de nuestras propias prácticas y nuestra propia realidad actual. Yo no tengo acceso en este momento al chat de YouTube, así que si alguno de ustedes lo está viendo y nos puede pasar en el caso de que haya alguna intervención, algún comentario, y le damos la palabra a Lucía o a Yael en relación a lo que se haya preguntado. Bien, ahí me comentan que no hay preguntas. No sé si tanto Lucía o Yael quieren agregar algo. Por mi parte, bueno, ya pasé todos los anuncios que tenía en relación a este tema específicamente. Simplemente quería agregar que además en el libro, como decía al principio, hay un aporte muy interesante, sobre todo, bueno, por quién lo hace y también por la época en la que fue redactado, que es el de Florestan Fernández, sobre el significado de Mariátegui y las polémicas que aborda, y cómo Florestan a su vez aborda una polémica en torno a su propio contexto histórico, que era la década del 90 del siglo pasado. Sobre este autor tenemos un libro muy interesante, también muy corto, que es un libro que sacamos el año pasado, a partir de la traducción de una compañera, de Gabriela Giacomelli, que estuvo participando en la escuela Florestan Fernández, que impulsa el movimiento Sin Tierra de Brasil, y como parte de su participación allá, se tomó el trabajo de traducirlo, así que este libro es la primera vez, es la única edición hasta el momento que está en español. Para nosotros es un pequeño orgullo bastante importante. Agradecemos siempre a la escuela, bueno, a Gaby que se tomó el trabajo, a la escuela Florestan Fernández, y también a los herederos de Florestan que nos permitieron hacer esta contribución. Un compañero que aportó muchísimo a la edición de este material de Mariátegui es Vijay Prayad, que es el coordinador a nivel global del Instituto Tricontinental, y también el año pasado tuvimos el gusto de editar uno de sus libros, que se llama Una estrella roja sobre el tercer mundo. Es muy interesante, hace un repaso histórico de varias experiencias alumbradas por la Revolución Rusa. Y también no tengo una portada todavía para mostrarlo impresa, pero en breve vamos a sacar un nuevo libro de Vijay Prayad que se llama Washington Bullets, las balas de Washington, en una traducción literal, y que aborda la política imperialista que, como recién señalaba Yael, está basada en la doctrina Monroe y en la idea de que Estados Unidos puede intervenir en otros países en función de sus intereses y de su idea de la democracia y de la libertad, y que en general en el tercer mundo, en los países de América Latina y el Caribe y de otros continentes, ha tenido consecuencias bastante trágicas. En este libro, Vijay aborda desde el golpe de Estado de 1954 en Guatemala contra Jacobo Arbenz, un golpe muy significativo por varias cuestiones que ahora no me voy a extender, hasta el golpe de noviembre del año pasado contra Evo Morales en Bolivia, que bueno, tampoco voy a comentar nada porque entiendo que todos y todas quienes estamos aquí, conocemos y damos cuenta de la magnitud que tiene para este momento histórico y para nuestros países. Ahí me comentaban que había una pregunta para Lucía y para Yael, que dice, ¿cómo ven a los centros académicos en relación a este tipo de autores nacionales y populares? ¿Cómo sumar estos aportes al mundo académico en general? Lu, ¿cómo te ves? No, hago un comentario breve en relación un poco también a justamente la idea de este libro y un poco lo que comentábamos al principio por ahí, es que Mariátegui en la actualidad no es conocido por las mayorías argentinas, ¿no? En todo caso, es conocido por un pequeño grupo de o intelectuales o académicos, ¿no? Tal vez
ligados al estudio específico de Mariátegui o al pensamiento latinoamericano. Pero bueno, este hiato justamente entre movimiento popular e intelectualidad es algo que venimos caracterizando como problemático, justamente, ¿no? Es algo que entiendo que por lo menos desde el Instituto Tricontinental, la editorial Batalla Ideas y todos estos esfuerzos, justamente lo que se intenta es religar la idea de un pensamiento crítico, emancipatorio, con una práctica política concreta, ¿no? No abonar justamente a esa fragmentación. Entendemos hoy en día, ese hiato existe, digamos, ¿no? Hay una suerte de intelectualidad que conoce a Mariátegui, tal vez al pensamiento latinoamericano, tal vez de la filosofía latinoamericana, de la sociología latinoamericana, de los diferentes aportes, pero que evidentemente, bueno, y en nuestro país ha sido como bastante crítico, si se quiere, el momento de la dictadura militar, ¿no? Como para partir esas prácticas, práctica y teoría en conjunto, ¿no? Como pensar justamente, bueno, desde el marxismo ni hablar, ¿no? Esta idea de praxis, ¿no? De práctica y reflexión, yo creo un poco que ha sido la dictadura militar la que ha roto un poco esa rueda, y justamente hoy asistimos a un momento donde esos dos mundos, de vuelta, se encuentran divididos. Entiendo un poco que el esfuerzo de este libro, ¿no? Y las compilaciones que comentó Fer hace un rato en relación a esto, bueno, intentan abonar justamente a una ligazón mayor. Estamos en el esfuerzo. No es tan sencillo, ¿no? Por otro lado, Mariátegui es en términos como más de términos históricos, podríamos decirle, es previo a los movimientos nacional populares propiamente dichos, ¿no? Mariátegui está más cerca de ese movimiento, para ponerlo en términos argentinos, ¿no? A la emergencia de la FORA, ¿no? De ese movimiento obrero anarquista, sindicalista, ¿no? Está más ligado a ese mundo, a ese mundillo de clase subalterna, para ponerlo de vuelta en términos argentinos, que a lo que conocemos propiamente dicho como movimiento nacional popular, ¿no? De hecho, muere en el 30. Sin embargo, muchas de sus ideas, digo, lo que resaltamos hace un rato, su antisectarismo, ¿no? Su capacidad de entender que no hacía falta ponerle PC para tener un partido revolucionario, sino que había que crear alianzas más amplias, ¿no? Como es el APRA en su momento, la capacidad de articular entre diferentes sectores subalternos e incluso sectores de diferentes clases sociales, podríamos decir, digo, el caso de lo que representa Haya de la Torre como partido burgués propiamente dicho, es un poco ejemplo de eso, la necesidad en una alianza antiimperialista justamente de concertar varios actores nacionales que tengan en claro un poco la posibilidad de lucha, bueno, en el caso peruano antigamonal, ¿no? Antioligárquico, podríamos decir. Ese rescate, de vuelta, podría decir es anacrónico en relación a lo nacional popular propiamente dicho, pero me parece que ese rescate que hace Mariátegui lo quita un poco de la órbita del dogmatismo sectario que han tenido numerosos partidos de izquierda, y lo pone justamente en la órbita de pensar proyectos nacional populares más amplios, podríamos decirlo. No sé, ya si querés agregar algo. Sí, yo por ahí, como último aporte, más para pensar a Mariátegui desde nuestra actualidad, desde nuestro contexto. Por ahí, desde nuestras organizaciones, caracterizamos que en Latinoamérica, en esta suerte de batalla abierta que todavía existe, se dan como dos formas de disputa. Nosotros por ahí caracterizábamos con términos más actuales como las guerras híbridas, pero bueno, es una combinación, digamos, entre guerras de movimiento o guerras de posición, como para ponerle alguna categoría un poco más gramsciana. Dentro de estas guerras de posiciones, en Latinoamérica se están librando, digamos, de formas combinadas, luchas un poco más de avanzada, más ofensivas, y luchas más defensivas, con repliegue. Dentro de las que componen luchas un poco más ofensivas, vemos, digamos, de que hay una
disputa por un nuevo modelo civilizatorio, hay un debate, digamos, por un nuevo modelo civilizatorio, que se intenta hegemonizar desde paradigmas que ligan elementos más indigenistas, como es el caso de Venezuela, en su momento, y en menor grado quizás Ecuador, Bolivia, digamos, que encabezaría este nuevo paradigma que tiene que ver con el buen vivir. Y por ahí, dentro de las luchas de posiciones un poco más defensivas, se intenta, digamos, defender lo que se pudo avanzar en materia de conquistas jurídicas, conquistas políticas, defender, digamos, una democracia que entendemos que no es suficiente, pero que la defendemos en la medida en que no podamos construir otra mejor. Entonces, por ahí Mariátegui nos puede aportar, digamos, esa clave de recuperar un pasado, conectándolo con las luchas del tercer mundo y generando, digamos, una superación dialéctica, porque lo que hacemos en nuestra búsqueda, digamos, con Mariátegui no es ir a buscar recetas que nos digan qué hacer, sino pensar, digamos, la realidad con él, digamos, pensar la realidad con Mariátegui. Y entendemos, digamos, que podemos tener estrategia, pero si no luchamos, no vamos hacia ningún lado. Y si luchamos, pero no tenemos estrategia, vamos ciegos, digamos. Entonces, por ahí, el pensamiento de Mariátegui nos sirve también porque Mariátegui sigue estando en el centro de un modelo de transformación social. Creo que no se puede pensar en alternativas superadoras que tengan, digamos, las características propias de nuestra región sin recuperar el pensamiento de Mariátegui. Por ahí un poco era eso, digamos, también desde donde lo recuperamos a Mariátegui. Muchas gracias, compañera y compañero. Bien, mientras esperamos e invitamos a ver si hay alguna otra intervención que el público quiera hacer o alguna pregunta. Paso los últimos dos anuncios que tienen que ver también con, bueno, con libros que elaboramos en la editorial. Hace pocas semanas sacamos un libro que se llama Experiencia de Reforma Agraria en el Mundo, sobre justamente los diferentes procesos de reforma agraria que ha habido en varios países, desde Estados Unidos, Europa Occidental, hasta países como China, Cuba. Es un trabajo muy interesante que sobre todo coordinó João Pedro Esteire, referente del MST de Brasil. El libro cuenta con una introducción, un prólogo de Lautaro Leverato, referente del MTA Rural, una organización relativamente nueva, que tiene unos 6 años, pero que tiene una potencialidad tremenda, como todos y todas conocemos, y que está creciendo mucho porque interpela a un sujeto clave y por años invisibilizado en nuestro país, como son los productores y las productoras de alimentos de los cordones periurbanos de las grandes ciudades. No es la única organización que lleva adelante el proceso de organización justamente de este sujeto, pero sí es una de las que viene impulsando, entre otras iniciativas, el Foro Agrario y discutiendo el tema de la necesidad de una reforma agraria en nuestro país. Lo recomiendo mucho este libro. Y próximamente, la semana que viene, vamos a tener otro libro también en la calle, que se llama Las venas del sur siguen abiertas. Es un libro sobre otro tema que en principio tiene poco que ver directamente, pero que tiene mucho que ver en el marco general. Es un libro que aborda la cuestión del imperialismo de nuestro tiempo, con 5 artículos y una introducción a cargo de Emiliano López, que es el coordinador de este libro. En estos 5 artículos, bueno, hay intervenciones de intelectuales de Argentina, de Turquía, de India y de Gran Bretaña, que debaten por momentos incluso entre sí respecto a los conceptos que están involucrados con el tema del imperialismo, y también hacen una caracterización global
fundamentalmente en el caso de los dos autores argentinos, que son Atilio Borón y Gabriel Merino, sobre las disputas geopolíticas, que me parece que son un marco imprescindible, como ya planteaba Mariátegui, y hace un rato lo recordaba Lucía, para entender nuestra propia realidad nacional. Voy a ver si hay alguna otra pregunta, no estoy viendo ninguna, así que sin más, le queremos agradecer desde la editorial Batalla Ideas, del Instituto Tricontinental de Investigación Social y desde la Escuela José Carlos Mariátegui, que organizamos esta actividad. Yo personalmente le quiero agradecer mucho a Lucía y a Yael por su participación en el libro y por su participación en esta actividad, y simplemente invitarlos a que lo lean, a que lo debatan y a que sigamos generando propuestas para dar la batalla de ideas, para mejorar nuestras luchas y también la comprensión de la realidad histórica que nos toca vivir.